Ok, muy buenas noches, estimados pastores. Continuamos con el avance de nuestra materia en el módulo de Psicología de la Familia. En esta segunda semana de la segunda clase que tenemos, en donde ya estamos abordando algunos elementos del desarrollo familiar, del ciclo vital de la familia. El día de ayer ya hemos ido desarrollando algunos conceptos iniciales de lo que va a ser la atención clínica o la atención en consejería para las familias. Probablemente ahí, retomando un poquito lo que dejamos ayer, hay algunos elementos que son tabú todavía dentro del contexto de la iglesia cristiana, pero es importante abordarlo, puesto que las diferentes situaciones que podemos ir atravesando dentro de la consejería, dentro de la iglesia cristiana, pueden ir surgiendo en algún momento, ¿no? Este tipo de situaciones, y el ignorar o el no saber por lo menos algunos elementos eh, iniciales de consejería o básicos puede llevarnos una mala pasada en algún momento. Vamos a continuar pues entonces con la presentación. Acá estamos. Acá nos quedamos el día de ayer con esta presentación de los 4 jinetes del apocalipsis de los matrimonios. Hemos ido viendo que ciertas conductas pueden generar un malestar dentro de un matrimonio, y ahí hemos ido analizando algunas de ellas, ¿no? La conducta crítica, la conducta defensiva, el desprecio, la conducta evasiva. Hay mezclas también dentro de ellos, ¿no? Una conducta pasivo-agresiva puede ser muy difícil de tratar dentro del contexto familiar, pero es bueno también recomendar que en el contexto familiar se tenga un buen modo de comunicarse. Se puede aprender. Si hemos ido aprendiendo las vocales, si hemos aprendido el escribir, el leer, y vamos aprendiendo habilidades cuando adquirimos, quién sabe, una profesión. Entonces se puede aprender también a hablar mejor, a comunicar mejor, a responder mejor, a tener un mayor dominio de nuestro carácter, de la manera como hablamos. Decía que el origen de cualquiera de este tipo de circunstancias que puede presentarse en el contexto familiar, el origen suele ser educativo, familiar, aprendido en el contexto familiar. Si por eso a los que van a hacer consejería prematrimonial tienen que ir haciendo siempre una evaluación bien amplia de cómo es la pareja, de cómo resuelven sus conflictos, cuántos conflictos ya han tenido, cómo los han ido resolviendo, cuál es el más fuerte, y todo ese tipo de elementos nos va a ayudar a ir distinguiendo si tienen alguno de este tipo de conductas que pueden afectar su matrimonio. Hemos ido viendo también que es bueno que cada uno sepa asumir su responsabilidad, sepa también describir sus sentimientos y lo que necesita, saber expresarlo a su pareja, y no haciendo críticas directas a la persona. Si hay un conflicto, supongamos que hay un conflicto económico, un conflicto familiar con la familia del padre o del esposo o de la esposa, siempre se debe determinar de que al fin y al cabo ambos son pareja, o sea, son esposos, son un equipo, son una sola carne desde la perspectiva bíblica. Y que el conflicto, si supongamos que esto es el matrimonio, el conflicto es externo, o sea, lo que vaya a suceder es algo externo a lo que es nuestra familia. Si es un asunto económico que nos está afectando realmente, eso no significa que yo deje de amarle a ella o deje de amarle a él, sino más al contrario, ambos somos uno y tratamos de ir atravesando todos ese tipo de conflictos que se presenten. Al respecto de una conducta evasiva, es bueno tomar un momento de espabilarse, relajarse
y saber afrontar también la situación que se está atravesando. Ayer quería ir avanzando un poquito esto, les dejaba a la expectativa también con el asunto de los conflictos que se van a presentar en la familia. Ya hemos ido viendo el asunto de cómo conformar la familia, cómo conformar ya la pareja, y sucede que lo que nosotros llamamos el enamoramiento o el amor es una mezcla química en el cerebro humano. O sea, Dios nos ha creado de una manera bien particular, en donde eh, nosotros vemos que cuando yo me he enamorado, ayer justo Pastor José Luis mencionaba, ¿verdad?, de una persona, involucra también un aspecto fisiológico. O sea, una persona, un joven, si recordamos, quién sabe, el día que nos hemos enamorado de alguien, probablemente ha habido muchas personas, ha habido muchos jóvenes, muchas señoritas que participaban o en la iglesia o en la universidad o en el contexto en el cual nosotros estuviésemos, pero solo una persona muy particular ha generado en nosotros una química muy particular en nosotros. Las demás personas no han llegado a generar esto. Eh, en el común popular se dice, no, es la que me ha generado mariposas o el que me ha generado mariposas en el estómago. Me genera una sensación bien particular desde que estoy con la persona, desde que he empezado a hablar, desde que me ha dado su número, desde que he empezado a escribirle, desde que me ha respondido. Esta química en mí ha ido aumentando. Y es un fenómeno bien particular, por si acaso, el asunto de la química del amor. El cerebro humano funciona, para hacerlo en palabras bien sencillas, ¿no? Funciona con diferentes elementos químicos. Se los va a llamar neurotransmisores. Los neurotransmisores, como la dopamina, feniletilamina, serotonina, oxitocina, adrenalina, noradrenalina, entre los principales, hacen una mezcla interna desde las neuronas. ¿Recuerdan en colegio cuando nos explicaban las neuronas? Y nos decían las neuronas tienen un núcleo y tienen dendritas, y entre dendritas se comunican y las dendritas comunican química y la química es este intercambio que hace que el cuerpo funcione. Si, por ejemplo, soy deportista y estoy en una pelea o estoy en un partido, mi cerebro va a liberar adrenalina, me va a hacer sentir mucho más firme, me va a ayudar a resistir el dolor o el cansancio, la fatiga física, estoy con adrenalina. Abrazo o recibo un abrazo, hago algo que me da bienestar, el cuerpo está empezando a liberar dopamina, serotonina, oxitocina en mi cerebro que va a trascender en todo el cuerpo. Las drogas, el alcohol y hongos, alucinógenos, drogas en base a cocaína eh, o drogas sintéticas también, llegan a hacer una interferencia y generan se podría decir en palabras sencillas, una química artificial en nuestro cerebro. Por eso cuando uno fuma, por ejemplo, nicotina, si alguno de ustedes ha fumado en alguna ocasión, recordará que cuando fuma un puro, un habano, un cigarrillo, siente como una química, ¿no? Como un temblor en todo el cuerpo. Eso hace ¿cuál es la explicación? El nicotina ha ido estimulando ciertos neurotransmisores dentro del cerebro humano y hace que ese bienestar o esa química se sienta en todo el cuerpo. El alcohol, las drogas, funcionan más o menos en la misma categoría. Luego de ello, por ejemplo, el ser humano va a generar resistencia a ciertas drogas. Por ejemplo, si antes un cigarrillo al joven le generaba ese bienestar la primera vez que ha consumido nicotina, del tabaco, pasado el tiempo, un cigarrillo no le va a producir el mismo bienestar y va a requerir una dosis mucho más fuerte.
Eso ocurre con cualquier drogadicto, un alcohólico, un adicto a la marihuana, un adicto al cigarrillo, al tabaco, un adicto a la cocaína, cualquier adicto va a generar resistencia. ¿Qué significa eso? Que la dosis que yo consumía previa no es suficiente y no me genera el mismo placer en mi cuerpo. Entonces requiero dosis mucho más elevadas, mucho más grandes. ¿A dónde va esto? ¿Por qué estamos hablando de las drogas? Porque el amor, entre comillas, esa química interna que le llamamos amor, en nosotros se produce específicamente por haber conocido a una persona en particular. Esta persona en particular, un varón o una mujer, esta persona nos ha generado en nosotros cierto bienestar. O sea, cuando la hemos conocido a esta persona, les decía que cuando hablamos del contacto de primer amor eh, o amor a primera vista, supongamos que éramos mucho más jóvenes, la hemos conocido en la iglesia, en la escuela dominical, o en el colegio o en la universidad, y es la primera vez que le vemos a la señorita o la primera vez que vemos al joven, y hay algo que nos ha traído de él. Probablemente pueda ser, en gran probabilidad, un aspecto físico. Eh, Escasamente vamos a decir que me atrajo su forma de ser, porque la forma de ser la vas a conocer en el tiempo. Su forma de ser probablemente se están refiriendo a sus habilidades, sus conocimientos, su manera de expresar, es en el tiempo, su manera de tratar. Pero lo primero que te atrajo, lo que te generó en ti esta química, eh, es justamente un aspecto físico. Se ha generado en ti un cambio rotundo que te hace sentir bien cada vez que lo ves en clase o cada vez que lo ves en la iglesia y te sientes bien. Eso es lo que nosotros le vamos a llamar el amor, ¿no? La química, las maripositas en el estómago. Y la primera vez que el muchacho llega a conocer o la muchacha llega a conocer a la persona y habla con la persona, en el cerebro humano de cada uno de ellos va a ocurrir también una mezcla mucho más alta de estos químicos. O sea, todos estos químicos se van a elevar el día que van a hablar por primera vez. Van a decir, hola, yo me llamo Carlos, hola, ¿cómo te llamas tú? Y empiezan a dialogar. Y la química y el corazón late y las manos se llenan de transpiración, te da temor, pero a la vez te genera alegría el poder conversar con la persona. Y sabes su nombre, le pides su número, te da su número, quedan para poder verse el próximo domingo, para poder verse en la siguiente clase, y la persona se encuentra totalmente feliz. O sea, dice, wow, qué lindo. Eh, lo que ha sucedido, haciendo una explicación lógica, es una química interna que le ha producido a él un bienestar. Esta química interna, que es una mezcla química de varios neurotransmisores, o sea, toda la conducta humana es también una diversidad de elementos químicos en nosotros, genera lo que nosotros vamos a llamar como el amor. Recuerden que les decía que vamos a generar resistencia. La persona ahora le ve, siguen conversando, siguen dialogando, sigue sintiéndose alegre, pero bueno, ya está generando de a poco resistencia. Eh, Salen por primera vez, le acepta la salida, la química otra vez está en la cúspide, le toman de la mano, eh, se declara, le dice que sí, que pueden ser pareja, que pueden ser novios, enamorados, cortejos, el nombre que manejen en diferentes épocas, pero ya tienen una relación exclusiva entre ambos y se consideran pareja. Y el ciclo que, que va a suceder en el individuo de esta química es pues similar al ciclo de alguien que va a consumir algún tipo de adictivo. O sea, empieza bajo y tiene que llegar a un punto cúspide y regularmente va a acabar más o menos así. Pastor Jimmy, ¿tienes tal vez alguna pregunta? Creo que no. Entonces decía, esta química en el joven, en la señorita,
Sucede de que ahora que le dijo que sí, que son pareja, va a venir el primer abrazo, agarrarse de la mano, ir abrazados, probablemente venga el primer pico, el primer beso, un beso más apasionado, un beso con caricias, y va a llegar a un punto final en donde la persona y ambos van a llegar a un punto cúspide de contacto físico y de toda esta mezcla química en una relación sexual coital. Esa es la lógica, ese es el sentido objetivo, la explicación objetiva de todo lo que involucra el amor en la persona. Es bueno entender esto. ¿Por qué? Porque nos hay de entender que la realidad del enamoramiento y de la pareja en sí es también un aspecto químico. Y hay ciertos, por ejemplo, cuando uno está en depresión, uno va a ir al psiquiatra y el psiquiatra le va a dar una receta, un antidepresivo que va a estar combinado de estimulantes de dopamina, de serotonina y oxitocina, que le van a ayudar a sentirse mucho más relajado, mucho más tranquilo, eh, más contento, entre comillas, pero a nivel químico. El problema sigue, pero químicamente se ha generado un equilibrio en él de manera artificial y ahora está bien. En el amor, cuando hablamos de pareja, sucede esto. Algunas investigaciones mencionan que el tiempo de esta química, que vamos a llamar, de este desarrollo químico que tiene el ser humano, un promedio, es más o menos de 3 años, porque vamos a generar resistencia. O sea, el ser humano va a generar resistencia a la pareja. Por eso tal vez la pregunta del pastor Ignacio, si no me equivoco, decía, ¿por qué parejas que han estado buen tiempo, que han estado eh, como padres de familia, han ido desarrollándose por mucho tiempo, por qué deciden separarse? Porque también el promedio de separación es justamente cerca de los 3 años. Las personas llegan a tomar esta decisión. ¿Por qué sucede? Por si acaso, les añado, hay 3 etapas o 3 años que debemos tomar en cuenta. El 3, el 10 y el 30 se van a poner así. Son números precisos, no exactos, pero sí son números que corresponden a hacer una evaluación importante para cada pareja. El 3, el 10 y a los 30 años. A los 3 años, regularmente la química que han ido generando como pareja van a llegar a un punto cúspide y probablemente vayan a tener un deceso de esa química. No significa que van a llegar a un punto neutro, cero. La pareja, entendiendo esta realidad, tiene que hacer todo lo posible para que su relación química pueda seguir todavía estimulándose. ¿Con qué actividades, no? Con salidas en pareja aún, con regalos, con caricias, con tiempo de intimidad para ambos, con tiempo de calidad para ambos, en donde la dopamina, la serotonina, la oxitocina en cada uno de ellos pueda seguir estimulándose ya no con un sentido netamente sexual, coital, sino con un sentido más de afecto, de compañía. Por eso algunos psicólogos mencionan que la etapa de una relación de pareja tiene dos etapas, una etapa química y una etapa de compromiso. La etapa química es la etapa en donde estamos a nivel químico muy extasiados, estamos llegando a altos niveles de química entre los dos, y nos encanta compartir juntos, nos encanta la intimidad entre los dos, nos encanta el tiempo que atravesamos, pero va a llegar un punto en donde van a llegar a la cúspide y como que somos seres humanos fisiológicos, químicos, como cuando yo estoy en la cancha y mi cerebro libera adrenalina y me han dado una patada en la canilla y aún así yo sigo jugando con mucha fuerza porque tengo adrenalina en todo el cuerpo. No siento mucho el dolor, claro, siento un poquito de malestar, pero sigo coseteando. Acaba el partido, la química va a volver a su equilibrio y voy a sentir el dolor insoportable de la canilla que tiene, quién sabe, una fisura, mi canilla, y se ha hinchado ahora todo. ¿Por qué? Porque ahora la química ha bajado.
Cuando hablamos del amor, también sucede esta realidad. Como decía, cuando estemos haciendo consejería de pareja, es necesario hacerles entrar en razón de que si ahora ellos se sienten atraídos, felices, contentos, quieren pasar todo el tiempo juntos, o sea, pueden estar toda la noche juntos. Y yo les digo a los jóvenes, no, mira, sé que en los campamentos de jóvenes quieren viajar juntos, quieren, hasta si es posible, quieren dormir en la misma cama juntos, quieren estar en los mismos grupos, quieren estar todo el tiempo juntos. Y se les tiene que hacer recuerdo, chicos, cuando ustedes se casen, van a estar 24/7 probablemente con su esposo o con su esposa. La van a ver en el desayuno, en la cena, en el almuerzo, la van a ver el fin de semana, en los viajes, en las navidades, la van a ver todo el tiempo. Acá en la actividad del campamento, tengan su tiempo también, claro, pero tenemos actividades particulares, no necesariamente tienen que estar juntos. Cuando ellos entienden que lo químico que están atravesando ahora, en algún punto de su historia matrimonial, es probable de que tenga un deceso, entran en conciencia que tienen que seguir estimulando entre ellos la compañía, la alegría, los tiempos gratificantes, los tiempos productivos entre pareja, más allá de sus hijos, entre pareja, porque los hijos van a volar, enseguida vamos a hablar del niño vacío, pero ellos van a quedar al fin y al cabo juntos en su ancianidad o cuando ya sean más adultos, van a quedar juntos, solos. ¿Qué es lo que van a hacer? Si en el largo de su proceso matrimonial han ido estimulándose todos los elementos químicos que generan lo que vamos a llamar el amor, es seguro que van a probablemente tener una segunda luna de miel en una etapa ya adulta, en una etapa donde su economía probablemente ya va a estar más estable, donde van a tener más tiempo, pero si lo contrario, no han sabido estimularse y simplemente se han ido distanciando y cuando han ido notando que su química en pareja ha ido bajando, no le han dado importancia, seguían cada uno por su parte, ella con sus hijos, él con su trabajo, con sus actividades, con la congregación, y la química seguía bajando, seguía bajando, seguía bajando. Los hijos ya son mayores, ya no hay responsabilidad para estar juntos, él decide irse de la casa o busca otra pareja, ella de la misma manera, y literalmente han estado en un punto de separación hace mucho tiempo porque no le han dado la importancia al aspecto fisiológico que ellos están atravesando como cualquier ser humano común. Les ponía estos años, el 3, el 10 y el 30, porque son etapas importantes para la relación de pareja. Los 3 años es una etapa donde se debe hacer una evaluación cómo está llevándose aún la pareja. Recuerden que a los 3 años es muy probable de que eh, la relación pueda tener sus primeras tensiones. 3 años va a ser suficiente para que ellos empiecen a congeniar, a engranar, a ver sus responsabilidades, sus defectos, van a notar defectos que antes no los notaban, van a llegar a conocer virtudes que antes tal vez no sabían que tenían su pareja, pero todos esos elementos se van a conformar a los 3 años. Además, si en estos 3 años han llegado a concebir y tienen ya descendencia, los 3 años van a ser muy críticos porque el nuevo integrante de la familia va a generar también un espacio complicado para la pareja. ¿Por qué? Porque el nuevo integrante va a tener nuevas necesidades. Si es un niño de alta demanda, probablemente ni van a descansar los primeros años por las trasnochadas que va a llevar, por el cuidado que involucra, por el cambiar pañales, que al grado que probablemente incluso en esas primeras etapas o primeros meses de la gestación, ya no van a tener intimidad, ya no van a tener tiempo de salida juntos, sino van a estar centrados y enfocados a la crianza y supervivencia de su pequeño. 3 años. Entonces ahí es bueno, importante hacer una evaluación con la pareja, si están yendo bien, si ya se han distanciado mucho, darles oportunidades para que los matrimonios dentro de la congregación puedan tener tiempos de pareja solos, hacer algunos campamentos, quién sabe, con cuidados de guarderías para que la pareja pueda tener tiempos de compañerismo, de amistad, hasta de intimidad como pareja, porque entre los primeros 3 años, si tienen pequeños, sí, Pastor Jimmy, todas las clases están grabadas. Entonces, van a probablemente tener un distanciamiento y el aspecto químico, si no se está estimulando, van a tener un decaimiento. Y si agregado a esto no toman buenas decisiones por la dureza de su corazón, por el pecado en sus corazones,
el joven busca otras amistades y empieza a conversar con otras personas y hasta puede llegar a ser infiel. No significa que la etapa de la crianza debería darle una razón para la infidelidad del marido, no, más al contrario, creo que es una etapa en donde el marido tiene que demostrar su fidelidad y su compromiso y compañerismo con su pareja, pero va a ser una etapa crítica, los 3 años. Pasa el tiempo, probablemente van a llegar a una etapa un poco más madura, pero a los 10 años también se va a presentar una etapa crítica dentro del matrimonio. No significa exactamente los 10 años, estamos hablando como un promedio, un alrededor de, y va a determinar especialmente el factor de la crianza de los hijos. 10 años, ya la pareja está más establecida, ya han pasado la crisis de la crianza de los primeros hijos y ahora tienen otro desafío importante, los hijos adolescentes. Los hijos adolescentes van a ser también en algunas parejas un caso crítico, más si todavía no han sabido direccionar de la manera más adecuada a sus hijos adolescentes. Si están con rebeldía, si están con desobediencia, si no respetan las normas de la casa, los padres van a empezar a tener diferencias en la educación de sus hijos adolescentes si no llegan a tener acuerdos importantes como pareja. Siempre recordando de que los hijos, nosotros como padres, los criamos para que vuelen, para que se vayan de casa. Entonces tenemos que equiparlos de la mejor manera para que sean esposos responsables, esposas responsables, ciudadanos honestos, ciudadanas correctas, que tengan un aporte para la sociedad, para la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad cuando se vayan de casa, porque no estamos criándolos para que vivan para siempre con nosotros. El para siempre lo hemos hecho el compromiso con nuestro esposo, con nuestra esposa. No es el para siempre con mi hijo, vivir para siempre. Con mi hijo yo viviré los años que el Señor me permita vivir con él hasta que el Señor le bendiga con una esposa, de la misma manera con mi hija. Pero mientras tenga el privilegio y la oportunidad de darle enseñanza, educación, valores, principios, debo seguir impulsando. Pero la adolescencia, en algunas parejas, puede generar conflictos, tensiones, por las diferentes razones, tanto de educación del adolescente, pero las responsabilidades también que involucra la crianza de un hijo adolescente en el ámbito económico, en el ámbito de disciplina y otros elementos, en las mismas responsabilidades que va a involucrar el adolescente. Entonces, los 10 años es una etapa importante también para evaluar cómo está la pareja. Si han seguido estimulando el desarrollo emocional, fisiológico entre ambos, o sencillamente poco, cada año que han ido atravesando, han ido simplemente ignorando esta realidad y se han ido distanciando más y más y más. Es bueno hacer una evaluación en esta etapa de la vida, si realmente ellos todavía tienen intimidad en pareja. Sé que es un tema tabú, creo que esos temas son muy delicados para conversar, incluso para muchos pastores, pero como decía ayer, 3 áreas conflictivas que se pueden presentar en matrimonios: finanzas, comunicación e intimidad. Si no tenemos la facultad y no tenemos tal vez el tacto y la experiencia para poder conversar con parejas acerca de su intimidad, no está mal delegar, no está mal derivar a otro profesional a que puedan indagar si esta pareja está desarrollándose de la mejor manera. Porque caso contrario, si nosotros en este desarrollo de los 3, 10, 30 años simplemente dejamos que vayan sucediendo las cosas y la dejamos de mala manera, dicen, ¿no? A la de Dios, no es correcto, a la de Dios debería ser lo mejor, lo más correcto, pero decimos a la de Dios, que sea, lo que tenga que ser. No es saludable, ¿no? Es bueno por eso ir haciendo inspecciones constantes en las parejas que por lo menos estamos casando, ¿no? Y ver si han tenido un desarrollo adecuado. La última etapa, los 30 años de matrimonio, aproximado obviamente. ¿Por qué los 30? Porque va a ser la etapa crítica del matrimonio, puesto a que los hijos ya han volado. Se va a llamar el nido vacío. El nido vacío involucra que cada uno de los polluelos ya han salido del nido, ya han volado, han hecho sus propias familias, sus propios hogares, su propio esposo, esposa, sus propios hijos, y nos hemos quedado cara a cara con el esposo, con la esposa, y ahora encontramos una realidad. Si a lo largo de esta etapa de desarrollo que hemos tenido en nuestra vida matrimonial, hemos sabido estimularnos y sacarnos un tiempo para nosotros. Hemos tenido tiempos de compartimiento, de salir juntos, tiempo, si tal vez no era el tiempo que teníamos cuando éramos adolescentes en la etapa de nuestro noviazgo, pero aún así siendo matrimonio nos dábamos un tiempo para ir a comer o cenar o pasar juntos, conversar.
en la manera como podamos, a pesar del cansancio laboral, a pesar del cansancio dentro de las tareas domésticas, a pesar del cansancio que tenemos con la educación y formación de nuestros hijos, a pesar de todos esos factores, hemos sido muy hábiles para seguir estimulando en nosotros cariño, alegría, eh, buena amistad. Es seguro que concluyendo los 30 años, cuando ya los hijos se vayan, vayamos a tener lo que en psicología se llama como una segunda luna de miel. Parejas que ya tenían una economía estable, se van de vacaciones, pasan tiempo juntos, están bien románticos, es como si estuvieran otra vez de noviazgo, eh, o el otro camino. Si en estos 3, 10, 30 años, con mi esposo, con mi esposa, cero de contacto, yo en algunos talleres que he participado para matrimonios, y cuando dan sus papelitos, muchos esposos especialmente manifiestan su queja, ¿no? Yo desde hace tiempo ya voy como 6 meses, cero contacto con mi esposa. Ella no quiere tener intimidad y yo no sé qué hacer. Eh, si en estos 3, 10, 30 años la pareja no ha sabido estimularse, no ha sabido comunicarse, no ha sabido estimular en ellos el amor químico, a los 30 años, cuando los hijos se vayan, obviamente el camino que ellos van a tomar es el camino de la separación, el camino del divorcio. O en el peor o mejor de los casos, un divorcio socialmente aceptado. ¿Qué es eso? Cuando están juntos todavía, viven en la misma casa todavía, pero viven en cuartos diferentes, en camas diferentes duermen. Eh, Salen para comer juntos, delante de los hijos y delante de los demás, siguen casados, no se han separado, pero el abuelito o la abuelita, yo recuerdo eso de infante, no sabía cuál era la realidad, ¿no? Pero yo veía a mi abuelo que tenía su propia casa ahí en el área rural y se iba en las noches a su propia casa. Y decía, ¿por qué hacen eso los abuelos? No, no entendía muy bien, pero entendiendo ahora con mayor lógica, estaban viviendo pues un divorcio socialmente aceptado, un divorcio en donde legalmente no estamos divorciados, pero emocionalmente estamos tan separados que no quiero vivir contigo, no quiero dormir contigo, y si estamos todavía juntos es porque la sociedad, la iglesia nos está viendo y comemos juntos, cenamos juntos, almorzamos juntos si es posible, pero fuera de ello, prefiero yo mi tiempo, dale tu espacio, e inclusive pueden tener hasta parejas externas, escondidas, pero prácticamente es un divorcio. Sucede por esta realidad, o sea, la realidad química del amor. Es importante analizar, hagamos una evaluación de cómo estemos también nosotros. Estamos estimulando. La palabra de Dios nos dice claramente, no, maridos, no seáis ásperos con ellas. Pablo les recomienda y dice, esposos, cumplan su deber conyugal y también así las esposas. Sepan que su cuerpo ya no les pertenece, sino le pertenece a su esposo y a su esposa. Si se van a separar, solamente lo hagan por un tiempo. No permito que se separen por mucho tiempo. Si se separan, solo por razones para orar, pero vuelvan rápido para con su esposo, para con su esposa. El aspecto físico no es un elemento o un causal de divorcio desde el aspecto bíblico, pero sí es un elemento importante para una relación saludable matrimonial. Entonces, tomen en cuenta este detalle acerca de la química del amor para que cada uno de nosotros también en el momento de consejería, en la etapa prematrimonial, como les decía, es importante abordar ese tipo de temas para que el joven, la señorita, entre en conciencia de que algún día y él va a decir, no, pastor, yo siempre voy a amar a mi esposo, siempre voy a querer estar con ella y pasar todo el tiempo juntos y pasar todas las experiencias juntos. Pero sí es porque están ahorita en esta cúspide, están conociéndose todavía, más probablemente si tienen intimidad física, están todavía en este proceso mucho más anticipadamente, pero algún momento, por eso muchas parejas a los 3 años dicen, ya no tengo química, o sea, ya no me produce nada ella, él ya no me produce nada, o sea, yo lo veo y es como cualquier persona, pero ya han tenido intimidad, ya han tenido contacto físico, y esto sucede no solo en casados, por si acaso, en novios, en el contexto cristiano, que ya, como decían, no nos hagamos a los ciegos, lamentablemente muchos de nuestros jóvenes ya son activos sexualmente y están noviando largos años. Una hipótesis que tengo, no está acostumbrado por si acaso, pero largos años de noviazgo
es una alta probabilidad de que tengan ya contacto físico coital, por las razones lógicas de la resistencia química que nosotros producimos. No es norma, pero sí es una alta probabilidad, porque hay algo que los tiene que mantener en contacto físico constante para poder soportar esos 8, 10 años de noviazgo, pero no es norma, como digo, no es norma. Puede haber seguramente casos excepcionales, pero ya tienen contacto físico y después de 3 años, un promedio de 3 años, dicen, sabes, ya no siento nada por ti, ya no es lo mismo que antes, incluso la intimidad ya no es lo mismo que antes contigo y, y creo que no tenemos ya nosotros, ya no hay química entre nosotros. Y toman la decisión de romper su relación. Les decía que en el matrimonio hay dos fases, la fase química y la fase de compromiso. La fase química es esta etapa en donde nosotros estamos enamorados del contacto, de la química que nos produce estar con la persona. Pero la fase de compromiso es la fase donde yo he decidido y yo decido vivir con esta persona, compartir el resto de mi vida con ella, porque he hecho un voto y un compromiso delante del Señor. Si digo que ya no nos falta amor, entonces se rellena pues de amor. Si digo que nos falta comunicarnos, entonces relleno la comunicación en mi matrimonio. Pero no puedo tomar el camino, siendo cristiano, fácil del divorcio, sabiendo que la palabra de Dios dice todo lo contrario. Entonces, enseguida vamos a analizar también una perspectiva bíblica del divorcio, eh, pero por ahí va el asunto de lo que llamamos el amor, de lo que nosotros tal vez estamos enamorados o decimos que ya no tenemos aquello que antes había en nuestra pareja. Si no había antes ello, entonces estimulo, pues hay muchos documentales, muchos libros también que hablan de la neuroquímica, en donde mencionan, ¿no? Que para generar dopamina puedo abrazar más a mi pareja, puedo pasar tiempo con ella, puedo ir a jugar con ella, puedo pasar cenas con ellas. Si quiero estar alegre con mi pareja, podemos ver alguna película de humor juntos, podemos ir a parques de atracciones juntos. Entonces, estos elementos que yo genero juntamente con mi pareja, aún mantienen pues esta química. No la mantendrán tal vez en una cúspide alta, pero sigo rellenando o sigo generando con mi pareja en la etapa ya de compromiso una relación mucho más saludable. Por ahí va el asunto del amor en el contexto químico de la psicología. Estábamos hablando también de la etapa de la crianza de los hijos, una etapa importante también dentro del matrimonio. Y daremos algunos principios, algunas pautas al respecto. La crianza de los hijos es una gran responsabilidad que el Señor nos va a dar. Como decía hace rato, nuestro deber como padres es pensar que a los hijos que nosotros estamos criando, estamos educando, los estamos preparando para volar, para que ellos salgan del nido y salgan siendo honestos, con buenos valores, que salgan siendo buenos cristianos, buenos ciudadanos, que tengan buenas oportunidades. Pero en este proceso debemos de conocer algo también. Ninguno de nosotros como padres probablemente sabe cómo educar correctamente a nuestros hijos. Perdón, mi profesor del seminario de la materia de cuidado y asesoramiento pastoral mencionaba un autor que había escrito un primer libro siendo joven, eh, joven consejero, y su libro se llamaba Cómo educar a sus hijos. Todavía era joven, recién casado, tenía todavía planes de tener hijos, pero todavía no los tenía. Y previo a tener hijos, había sacado este libro que decía Cómo educar a sus hijos. Pasado el tiempo, tuvo sus propios hijos y sacó la segunda versión de su libro, que decía que alguien me ayude a educar a mis hijos. Porque probablemente no hay un autor, no hay un padre de familia que tenga
el secreto específico de la educación infantil, de la educación del adolescente, del joven. Pero sí la palabra nos da ciertos principios. Es bueno entender también de que cada uno de los hijos que tenemos son particulares y totalmente diferentes. Y el método no es una norma para cada uno de los hijos. Mis hijos seguramente van a ser muy diferentes a los hijos de cada uno de ustedes y van a ser diferentes por diversas causas, ¿no? Por la educación misma de sus padres, por la manera como sus padres han sido educados, por el contexto social económico, por el contexto eclesial, espiritual que están desarrollándose. Todas esas diferencias hacen que las normas que un libro pueda decirnos para cómo educar a los hijos, en algunas ocasiones puedan ser muy útiles y en algunas ocasiones no den resultado. Pero sí como padres debemos ser muy sabios al respecto de la educación de nuestros hijos, de instruir a los hijos en su camino para que cuando ya sean viejos no se aparten de él, como dice la palabra de Dios. Y es importante siempre tratar de cultivarse, de ir aprendiendo acerca de las experiencias que algunos autores manifiestan en sus diferentes textos acerca de la crianza de los hijos. Un área importante de la educación y la crianza de los hijos es el aspecto de la disciplina. Importante porque la palabra mismo habla mucho acerca de la disciplina de los hijos. Tan importante. Ay, pues que se salió. No sé qué sucedió. Se salió. Tan importante es la disciplina en la palabra de Dios de los hijos y que sean adecuados y correctos hijos y que sepan honrar a sus padres, que inclusive en el Antiguo Testamento hemos leído, ¿verdad? Cuando el Señor de manera tácita expresa que si alguno tiene un hijo rebelde, contumaz, que es así con sus padres, el padre tenía todo el derecho de presentarlo a la comunidad y decirle, mi hijo es rebelde y contumaz y no me hace caso. Y la comunidad, entendiendo el principio de la disciplina y la educación, tenía la autoridad de apedrear al muchacho y literalmente quitarle la vida por su rebeldía, por su falta de disciplina. La Biblia menciona que la disciplina es un elemento determinante para la educación del hombre y además que el padre que ama a sus hijos los tiene que disciplinar. El padre que detesta a sus hijos no los disciplina. Que el hijo disciplinado es orgullo de los padres, pero que el hijo necio y mimado es vergüenza de la madre. Así lo dice literalmente. Que los hijos educados y criados desde la juventud son como saetas, como flechas para el hombre. Que un hijo alegra a los padres, un hijo sabio, un hijo disciplinado. Entonces la disciplina no debe estar menospreciada en el contexto bíblico y tampoco dentro del contexto de nuestras iglesias. Hay una ideología, hay una corriente que va ingresando dentro del contexto de la iglesia, algo peligroso. Les comentaba la semana pasada sobre una experiencia que tuve también en un taller donde hablaban de estos temas de la crianza, de la disciplina de los hijos, y justo estaban debatiendo dos pastores, uno de ellos tenía la posición, hay que utilizar la vara, y el otro pastor que era, bueno, no era pastor, era psicólogo, pero que era cristiano, entre comillas, o sea, era un psicólogo, pero tenía la fe cristiana, pero no tenía el conocimiento bíblico teológico amplio, decía, no, no hay que disciplinar, porque la psicología en sí, queridos pastores, sí enseña desde la rama conductista de la psicología, que no es adecuado darle golpes, insultos, maltratos, obviamente no es adecuado al muchacho, y descarta en absoluto el uso de la vara como un elemento de disciplina, sino más bien estimula la libertad del muchacho, su creatividad, su estimulación en relación a todo lo que pueda hacer y experimentar y hacerlo. Y si tiene que gritar en el templo, déjenlo gritar, porque es niño. Y si tiene que azojar la comida porque no le gusta, déjenle azojar, porque todavía sigue siendo niño. Esa corriente, lamentablemente, igual se va ingresando dentro de algunas enseñanzas dentro del contexto cristiano y es peligrosa, porque no respeta los principios bíblicos que involucran la disciplina como un elemento importante y el orden como un elemento importante
dentro de la crianza de los hijos. Si yo tengo un niño que yo sé como padre, que hay ciertos lugares en donde uno tiene que guardar cierta compostura y no puede gritar o cosetear en un espacio donde tal vez, si bien no es sagrado para algunos el espacio del templo o el altar, pero tampoco yo puedo dejarlo que se vaya coseteando aquella niña por el espacio. Yo vi un matrimonio muy particular en una iglesia católica, donde una niña, aproximadamente, supongo que debe ser de los 4 o 5 años más o menos, eh, se fue caminando al lado del sacerdote, y tomen en cuenta que los sacerdotes y los católicos en sus templos son mucho más sacros que lo que manejamos los evangélicos, ¿verdad? Para los sacerdotes creo que es un espacio sagrado. Y la niña fue y se fue caminando por el altar de lo que involucra el templo católico, y se fue por detrás del padre, y sus papás no hacían nada, hasta que el sacerdote se tuvo que molestar y les dijo, miren, a los novios yo no voy a seguir si esta niña sigue caminando por este lugar. Y los papás, con mucha vergüenza, tuvieron que ir a traer a su pequeña y salir afuera para pasar ese momento incómodo. Entonces, sabemos que hay espacios en donde se tienen ciertas normas de comportamiento social. Y si yo como padre sigo la ideología de no hay que dejarle hacer, que tenga libertad, que sepa, que grite, que chille, que haga berrinche, si no hay que decirle nada, e introduzco eso en las enseñanzas de la comunidad cristiana, no estoy haciendo bien y estoy yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que la disciplina es algo importante para el ser humano, que el dominio propio se ejerce desde principios de la crianza de los hijos. Que yo le tengo que enseñar a mi hijo que tenga un dominio propio de que va a jugar y va a cosetear, pero puede cosetear en la cancha, en el parque, pero en el templo no. Entonces él empieza a dominarse a sí mismo con el deseo de poder ir y cosetear, pero digo, no, hijo, espera, es momento de alabanza, vamos a cantar, pero luego vas a salir. Ahora, si para esas situaciones tal vez ya nuestras congregaciones tienen un espacio donde podemos brindar cultos infantiles, mucho mejor todavía, para que los niños empiecen en manera de desarrollo a generar ese tipo de dominio. Hay un libro que les recomiendo del autor David Ormachea, que habla un poco acerca de los principios bíblicos de la disciplina para los hijos. El libro se llama ¿Cómo disciplinar a mis hijos sin abusar de ellos?, de David Ormachea. Un libro muy interesante para hablar sobre la crianza y sobre la disciplina de los hijos, en donde David menciona que la disciplina para los niños empieza desde temprana edad. Incluso algunos autores, queridos pastores, mencionan que la disciplina empieza ya desde el vientre, porque ya en el vientre el niño ya asimila estímulos auditivos eh, que le van a ayudar a generar ciertos patrones y horarios. Si la madre gestante, ya estando embarazada, empieza a tener horarios de sueño, horarios de descanso, horarios de relajación, empieza a asociar, y eso se llama estimulación temprana, en donde el niño le dan, algunos dicen que cierto tipo de música genera en el niño un estímulo importante para el desarrollo cognitivo. Ahí mencionan especialmente música clásica, Beethoven, entre ellos, Mozart, que puedan hacerle oír al niño, y eso le va a generar un mejor estímulo. Hay algunos que también mencionan que es innecesario, pero sí se sabe que el niño ya percibe estímulos del exterior a modo de sonido. Alguna vez les hacía un experimento a los hermanos, si están ahí atentos, a ver si lo hacen. ¿Cómo siente el niño estando en el vientre de la madre? Y es más o menos así. Ustedes simplemente, si quieren saber cómo se escucha, simplemente hagan como una especie de audífonos grandes hacia sus orejas, tápenlas completamente, y luego con su dedo pueden hacer así. Prácticamente es un sonido similar, o sea, es un sonido hueco, es un sonido interno, pero se escucha un latido constante. Es el latido de la madre. El latido de la madre va a ser un ritmo constante a lo largo de los 9 meses de gestación, en promedio los 9 meses, o las 40 semanas de gestación.
en donde el niño va a ir escuchando y estimulándose por ese sonido. Si la madre está relajada, el niño ya sabe el ritmo cardíaco que la madre tiene en momentos de relajación. Si la madre está alterada, está gritándose y está en conflictos familiares, emocionales, el padre que le está abandonando, porque son adolescentes, entonces el niño obviamente va a sentir el pum, 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 y va a hacer también ese ritmo cardíaco materno, va a influir también en su comportamiento, incluso a nivel futuro, va a ser alguien mucho más irritable, mucho más alterado. Entonces, si la madre ha ido estableciendo horarios de descanso, tiene un buen apoyo familiar, a pesar de las dificultades, se trata de mantener siempre en calma y relajada, orando, alabando, agradeciendo al Señor, predicando, aprendiendo, todos estos estímulos externos, va a hacer que el niño o la niña se vaya a desarrollar de mejor manera. Por eso la crianza y la disciplina empieza previo a la etapa de la infancia, sino inclusive dentro del vientre de la madre, tomémoslo en cuenta. Incluso la UNICEF en algún momento han sacado ciertos cursos de estimulación temprana para que los niños puedan tener mejores cualidades y desarrollos, incluso ya cuando empiezan en la estimulación temprana, en los primeros años, se les da ciertos estímulos con gasas, con cuerditas, con pelotitas, conforme va avanzando en el desarrollo inicial. Eso va a estimular también su inteligencia. ¿Qué es lo que dice David Ormachea? Volviendo al tema. Menciona uno que la disciplina tiene que empezar desde la infancia temprana. Involucra ya los primeros años del niño. Porque recuerden que cuando hemos visto Erikson, hemos visto Piaget, como autores que hablan acerca del desarrollo cognitivo y el desarrollo social o psicosocial, mencionaban que las primeras etapas de la vida, los niños asimilan la conducta adulta, asimilan lo correcto, lo bueno, lo aceptable y lo que no es aceptable. Y además, entendiendo la caída de la naturaleza humana, el Señor dice que los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal. Y esto es desde temprano. La palabra de Dios mismo menciona que cuando David escribe el Salmo, Señor, desde el vientre eh, se siente apartado delante de Dios. Entonces, la infancia temprana involucra un proceso de disciplina en el cual puede incluir, obviamente no debería incluir agresiones, ni insultos, ni golpes, ni pellizcos al infante, porque no son medidas adecuadas para disciplinar, pero sí deben entender que la posición importante de la disciplina es hacerle entender las consecuencias razonables y debe centrarse en instruirle valores e instruirle principios bíblicos básicos para que empiece a desarrollarse de la mejor manera. Les comentaba también que a lo largo del desarrollo inicial, cuando analizábamos Piaget y Erikson, eh, el niño, por su formación, por su desarrollo, le va a ser un desafío importante, ¿no? El comer con cuchara, el control de esfínteres, es decir, el saber decir, quiero ir al baño, o tengo ganas de orinar, o tengo ganas de defecar, o quiero ir a hacer popó, quiero hacer pipí, como se eduque dentro de la casa, haciendo un paréntesis ahí acerca de ello, que no se me escape esto. Tratemos de instruir también en la iglesia, especialmente al grupo de los infantes, de decir los nombres correctos a los aparatos reproductivos masculinos y femeninos como corresponde. Una historia muy trágica que alguna vez escuché es de una niña que estaba sufriendo abuso sexual por parte de su tío y que ella, al tener confianza con su profesora de primaria, le decía, profesora, quiero contarle algo, le dice, y la profesora dice, ¿qué ha pasado? Y, hijita, dice, profesora, es que mi tío mucho me toca mi rosita. Y la profesora decía, es que le debe gustar, no te preocupes, debe ser bueno tu tío.
Y la niña después se fue asustada. No entendió el mensaje. Posteriormente se enteraron de que la niña estaba sufriendo abuso sexual por parte de su tío y que le estaba diciendo a la profesora que prácticamente el tío estaba abusando de ella y estaba haciendo toques inapropiados a la niña en su vagina, le estaba estimulando. Y algunos padres probablemente les enseñamos a nuestros hijos con nombres no adecuados ni propios, ¿verdad? La Rosita, el pajarito. En lo posible, es bueno ya enseñar al niño y también al adulto que el aparato reproductor masculino, femenino, se tiene que decir por su nombre. Esto por precautelar también el bienestar de los niños en su momento. Y además, es obvio instruir a los padres que se le tienen que decir a sus hijos, hijos, y es algo que yo también siempre les recomiendo a mis pequeños hijos, el Señor nos ha dado a nosotros ciertas partes privadas y que nadie puede tocar, solamente tú. Y nos referimos a tu pene en el caso del niño, a tu vagina en el caso de la niña, y nadie, ni tíos, ni amigos, ni profesores, ni pastores, ni hermanos, ni nadie puede tocarte ahí. Ni tu papá, ni tu mamá. Es algo que es particularmente tuyo y que tú tienes que dar la autorización. Y los padres tenemos que empezar a enseñar eso porque es lamentable. Hay mucho abuso infantil. Y este abuso infantil regularmente está dentro del mismo entorno familiar, dentro del entorno cercano, incluso en contextos eclesiales. Es triste saber esa realidad, que incluso dentro de las iglesias se ha sabido de pastores, de maestros de escuela dominical, de líderes que han ido abusando dentro de su contexto. Es triste saber eso, pero es bueno prevenir, es bueno informar a la familia, es bueno informar a los niños, es bueno informar a cada uno de ellos. Cesamos ese paréntesis. Entonces, al niño, en las primeras etapas de la vida, es bueno ir instruyéndole en los valores y principios y saber respetar su desarrollo también. Yo no le puedo exigir al niño de 2 años que controle el uso de sus pañales, que ya vaya al baño, entendiendo que va a ser un desarrollo para él y que algunos lo van a dominar fácilmente y algunos les va a tomar unos cuantos años más y que probablemente tal vez a mí económicamente no me resulta el comprar los pañales porque quiero sí o sí Huggies y quiero los más caros posibles porque soy mucho de esto de las marcas y que antiguamente inclusive, ¿no? Sabían los pañitos, los trapitos, que hasta algunos comentan que pueden ser incluso más saludables, frente que es todo un ajetreo, lavar los pañitos y empezar a secarlos, pero si no me da la economía y a mí me molesta que mi hijo empiece a ensuciar los pañales, entonces tengo que yo, como adulto, adaptarme pues a la situación y entender de que el niño en sus primeras etapas de infancia tiene que empezar a desarrollarse. Entonces la disciplina va a involucrar el entendimiento de que lo que va a hacer tiene consecuencias. Que si tal vez, hijo, tú vas a hacer tu berrinche, yo no te voy a hacer caso. Y que eso va a tener como consecuencias que tú no tengas TV. Además hay una corriente que menciona que a los niños no hay que darles pantallas, por lo menos hasta los 10 años, porque eso va a generar también un problema muy importante para ellos. La etapa de la niñez intermedia, la niñez en donde ya está en una etapa escolar, Ormaechea menciona que en esta etapa es bueno e importante tener un diálogo abierto con el niño acerca del proceso de disciplina y además tener reglas claras, ya que si yo disciplino sin reglas, no es adecuado. Tenemos como cristianos la ley y la ley tiene consecuencias. La paga del pecado es muerte. Están hechas las reglas en la palabra de Dios. Pero si no hubieras reglas y de la nada viene Dios y ¡pam! Me da un trueno, yo digo, ¿pero qué ha pasado? O sea, yo no sabía qué cosa he hecho mal, qué he hecho mal, qué es lo que he cometido de error. Si tal vez el niño está jugando y está ensuciando la mesa o está ensuciando la cocina, y yo de la nada vengo y le agarro y ¡pah! Le hago un jaloneo, le jalo la oreja, y luego váyase a su cuarto, le digo, el niño no va a comprender qué es lo que ha sucedido. Entonces, en la etapa de la niñez intermedia, es bueno ya tener un diálogo honesto con el niño y empezar a hacer ese tipo de diálogos, porque en la adolescencia nos va a ser muy útil. En la etapa de la infancia es bueno tener las reglas claras, establecer normas, saber enseñarle responsabilidad y respeto, responsabilidad por sus deberes,
acerca de su aseo, acerca de sus responsabilidades académicas, acerca de sus responsabilidades dentro de la casa, porque no involucra que el hecho de que sea niño no vaya a tener ciertas responsabilidades, tanto en el aseo, tanto en ciertas tareas del hogar, lo puede ir aprendiendo en su desarrollo. Recuerden, nosotros como padres tenemos que apuntar a que nuestros hijos tengan, tengan unas buenas habilidades para cuando vuelen de casa. Entonces los padres tienen que ir involucrando desde a poco en tareas que involucran para el adulto, obviamente con cierta supervisión. No le voy a dar, ¿no? Que haga la cena o que haga el almuerzo siendo niño, no debería. Hay adultos que hacen eso, lamentablemente, dejan a la niña mayor que tiene sus 14 añitos al cuidado de sus otros hermanitos y ella tiene que responsabilizarse de la cena, del almuerzo, de todo su cuidado. No es adecuado, lamentablemente ese tipo de negligencia la hay, pero no es lo correcto. Entonces, al niño en la etapa intermedia es importante ya establecer reglas y un buen y adecuado proceso de comunicación. La disciplina va a involucrar el quebrantamiento de las normas y reglas que ya se habían establecido. Si el niño ha roto el cristal de la casa y ha sido un accidente, porque los accidentes van a ocurrir, creo que alguna vez yo les comentaba igual, cuando yo, una de mis computadoras, estábamos haciendo con mi esposa, mi hijita habrá tenido sus 4 añitos, 5 añitos todavía, ya estaba empezando a caminar, y nosotros estábamos limpiando todo, porque ya era fin de año probablemente, y estábamos limpiando y aseando y trapeando el piso y limpiando las ventanas, y no me había dado cuenta y estaba ahí la computadora con un poco de música, nosotros no tenemos televisión en casa, y estaba ahí la computadora con música, aseando todo. Y de pronto se paró la música de la computadora y mi pequeño había agarrado una esponja y había empezado a limpiar el teclado de mi computadora. Y pues ya murió la computadora, lamentablemente. Tuvimos que cambiar toda la placa, todo el teclado. Ha sido un gasto, evidentemente, pero no es que lo ha hecho intencional, no es que lo ha hecho con saña y malicia. Él, en su inocencia infantil, lo que quería hacer es ayudar. O sea, si ha visto a papá y a mamá que estaban limpiando la casa, él agarró la esponja y al limpiar el teclado quería apoyar. Lamentablemente no entendió bien que esto era un equipo electrónico, no sabía muy bien esa realidad y bueno, se arruinó. Pero he visto en casos de noticieros donde literalmente lo han maltratado terriblemente a un niño porque se tomó su pilfrut, inclusive creo que lo mató el tío o la tía al niño que se lo había tomado su pilfrut. O sea, el niño agarró, vio un pilfrut, se antojó como cualquier niño, tomó el pilfrut, llegó el tío y lo golpeó a tal manera que le quitó la vida por un pilfrut. Eso sucede pues cuando el adulto no entiende que los niños son niños y que la disciplina tiene que ir adecuado al desarrollo que tiene y a las normas que se le ha dado. Si yo como adulto no le he dado normas de comportamiento, no he dicho, mira hijo, puedes jugar un rato más. O hijo, mira, deja de gritar. No estamos en un espacio para gritar. Si gritas, vas a, vas a recibir las consecuencias. Entonces él sabe que si sigue en ese proceso y está empecinado en seguir de esa manera, está pues quebrantando una norma que ya se le ha establecido. Pero si yo lo voy a golpear, si lo voy a maltratar directamente, sin darle una previa advertencia, él entenderá de que la disciplina viene injusta, de que la disciplina viene sin razón. En la etapa de la adolescencia ya es un proceso más amplio, en algunos casos mucho más complejos. Y aquí les anticipaba ayer igual que David Machea menciona un principio bien interesante. Cuando asistí a una de sus conferencias, él propuso esta situación para la disciplina del adolescente. Y a un adolescente, y más ahora los adolescentes de esta generación, en donde son bien grandes, ¿no? Yo veo a mis adolescentes de la congregación y ya son de mi tamaño. Yo que mido, tampoco soy alto, pero mido ya 1,70, pero ya los adolescentes me están llegando ahí a las 100 y son adolescentes de 12 años más o menos. Yo digo, ¿por qué crecen tanto? Les reclamo. Ya es adolescente. El adolescente quiere ser adulto, pero está con un cuerpo de niño. Quiere responsabilidades adultas o quiere privilegios adultos, pero quiere seguir todavía jugando como niño, quiere el cuidado y la protección de los padres todavía, pero a la par quiere también tener
el privilegio del adulto de poder tener su televisión, de tener su celular. Acá un detalle, ¿por qué Facebook y varias redes sociales limitan la edad del adolescente para que pueda tener su propia red social? Es por esta razón. ¿Por qué un niño de 10 años no debería tener Facebook o no debería estar en TikTok? Porque TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitch, todas estas redes sociales son pues de personas adultas, jóvenes. Yo veo TikTok y los personajes que están entre ahí, los bolivianos, ¿no? Si ustedes ven TikTok, ¿quiénes son? Pues Laime, Nilton, eh, ¿quiénes más son? No recuerdo más cuáles son, que son TikTokers aquí nacionales, o YouTubers internacionales como, oye, es que no veo mucho de ellos, mil disculpas, pero sabrán que hay varios TikTokers y YouTubers internacionales, pero todos ellos no son niños, son jóvenes. Sus temas son de temas adultos, temas de relaciones sexuales, que he estado con esta pareja, que le ha sido infiel, que lo hace rico, que no lo hace rico, que son temas absurdos para un pensamiento infantil. Un niño de 10 años que esté en un juego, Fortnite, un juego en red, en su celular, y en este juego son también personas adultas, son jóvenes. ¿Cuántos casos, queridos pastores, se escucha de niños de 10, 12 años que han sido adaptados o que se los han llevado a Oruro o a otros departamentos y que han sido contactados por este tipo de juegos? Han sido contactados por redes sociales, por Facebook, han sido contactados por juegos, por Fortnite, han sido contactados por diferentes plataformas en donde se supone que es una plataforma de adultos, se sabe que es plataforma de adultos, de jóvenes, no es plataforma de niños. Por eso decía, muchos psicólogos recomiendan que a los niños no hay que darles acceso a tabletas propias, por lo menos hasta los 16 años. Sí pueden tener dentro de la casa para sus responsabilidades académicas y tareas, pero no les es una necesidad. Incluso, o sea, uno dice, pero pastor, ¿qué va a decir si toda la gente la tiene? Miren, yo veía un personaje bien interesante, Cristiano Ronaldo, su hijo recientemente creo que fue ya recién adquiriendo su propio equipo celular. O sea, miren que es una persona multimillonaria, muy famosa, pero que se los reconoce por su habilidad de disciplina y de dominio que tiene y la manera como educa a sus hijos de una manera bien particular. Entonces, si nosotros decimos, no, pero mi hijo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a traumar porque no lo voy a dar sola? No se va a traumar. Más al contrario, si tú permites que tu hijo crezca sin equipos móviles, vas a estimular su creatividad, vas a estimular su capacidad de entretenerse en donde está. Hoy por hoy muchos niños no podemos nosotros mantenerlos entretenidos si es que no les damos el equipo celular. El niño tiene que aprender a abusirse, porque el abusimiento genera en el individuo la capacidad creativa. El abusimiento, el estar sin ideas, genera en el niño la capacidad de despertar juego, de despertar, y el juego, por si acaso, es bien importante en la etapa infantil. Y el adolescente, que ya ha ingresado desde temprana edad a juegos, a redes sociales, anda en mucho riesgo porque es precoz, pues, en temas como las relaciones sexuales, es precoz, pues, en conocimientos de intimidad, en conocimientos de muerte, de asesinato, que para un pensamiento infantil no debería estar ahí. Un niño tiene que ser niño. Dejemos que los niños sean niños, dejemos que los niños se acerquen al Señor. Y eso va a depender del adulto, no del niño. El niño va a ser, si tú le pones a un niño un plato de dulces y le pones un plato de ensalada, es lógico que el niño va a tomar los dulces, no porque los dulces sean lo mejor para él, sino porque él no sabe tomar todavía decisiones importantes para su vida. Entonces, por eso los adultos tienen esa responsabilidad. Lo que proponía David Ormachea era el asunto de establecer contratos de convivencia con el adolescente. Me ha parecido una idea bien interesante. Como decía hace rato del libro, cómo criar a tus hijos y después sacar mi libro que me ayuden a criar a mis hijos. Yo todavía no tengo un hijo adolescente. Está entrando en la adolescencia mi pequeño, todavía tiene 10 años. Pero ya quiere manifestarse todavía ahí su rebeldía o sus ganas de desafiar. Pero lo que propone David Ormachea
es establecer un documento en donde se establezcan ciertas normas con el adolescente. Se pueden establecer límites claros, permisos claros, deberes claros, derechos claros que tenga el adolescente como un adulto. Y también yo como adulto, firmante, yo establezca mis deberes, mis derechos, mis privilegios como padre dentro de este hogar. Entre los deberes tal vez del adolescente estarán su limpieza, su aseo, el lavar su ropa, el cumplir sus deberes escolares, el cumplir sus deberes eclesiales. Entre sus privilegios o derechos estarán en que yo le voy a facilitar una mesada o le voy a facilitar su recreo, o le voy a facilitar su crédito para su celular o le vamos a facilitar un equipo celular. Entre sus consecuencias de incumplir las normas que se han establecido en este contrato estarán pues el quitarle el equipo celular, restringirle su mesada o su recreo, el restringirle su crédito, el aislarle de permisos, entre sus ventajas tal vez estarán como bonos extra, ganar cierto permiso hasta cierto horario, y así, establecer un reglamento bien claro en donde el adolescente pueda poner su rúbrica como un adulto que cree que ya es, y como yo padre también poner mi rúbrica y tenerle su copia y yo tener mi copia. Y establecemos un principio de convivencia durante esta gestión con posibilidad de evaluar para la siguiente gestión. Entonces decimos, mira hijo, tú no estás cumpliendo, recuerda que nosotros hemos hecho un compromiso. Yo te sigo apoyando, te sigo aportando, tú tienes que también cumplir tu parte. Me parece una sugerencia muy sana, porque cuando nosotros, como dice Pablo, no exasperéis a vuestros hijos, habla justamente de esta situación. Cuando nosotros como padres queremos agasar a disciplina a un adolescente, ya es muy tarde en muchas ocasiones. La disciplina y la corrección al niño se le da por lo menos al ingreso de la etapa de la adolescencia. Desde la adolescencia en adelante, involucra sencillamente una guía a lo que él va a tomar en su decisión. Si no he tenido la habilidad y la capacidad de guiar al muchacho hasta la adolescencia y saberle instruir en lo bueno, en lo correcto, en lo importante, en lo necesario, en sus deberes y responsabilidades, y ya cuando es adolescente, viendo que ya es totalmente rebelde, si en mi etapa de la infancia yo dejaba que gritaba y cosetease sobre el altar católico y sobre el templo de la iglesia cristiana y que pase por el lado del pastor por atrás y no le diga nada porque tengo que estimular su creatividad, porque tengo que dejar de ser niño y no le voy a poner disciplina porque a mí me han disciplinado bien fuerte y por esa razón yo tengo miedo de darle disciplina y no permito que ni mi esposa tampoco le dé disciplina. Entonces, cuando sea adolescente, y él sea rebelde, no tenga límites, no te respete ni respete a ninguna autoridad. Calladito también como cuando éramos padres infantes, pues. Y hay que saber decirles así de frente a muchos papás que tienen hijos que no los quieren poner en disciplina y con el pretexto de que no, esto de la vara es algo simbólico. Y importante acerca de la vara, tal vez para ir cesando esta clase del día de hoy. Hay algunos que interpretan la vara como un elemento simbólico de autoridad, pero la Biblia cuando habla vara está hablando evidentemente de un elemento físico de disciplina. La posición que manifiesta David Armachea en su libro de cómo disciplinar a mis hijos sin abusar de ellos, menciona que la vara es el último recurso que un padre debería utilizar y que el uso de este recurso demuestra la incapacidad del padre y la rebeldía del corazón humano para usarlo. Incapacidad del padre porque ya ha agotado todos los recursos, ha agotado los recursos que por lo menos propone en el libro, que es acerca de un llamado de atención con voz firme, un aislamiento en una esquina, el quitar ciertos privilegios y por último la vara en ascenso. Involucra que el padre no ha sabido y no ha tenido la habilidad y la autoridad para corregir al niño en su momento. Y que la vara involucra también un proceso en el cual también el padre tiene que corregirse. Importante también en el proceso de disciplina del infante y hasta el adolescente.
La disciplina debe doler, pero no al niño necesariamente. Debe doler a los dos. Porque si alguna vez nosotros hemos disciplinado a nuestros hijos y realmente los amamos, es doloroso darles una disciplina y una corrección. Eh, en algunas ocasiones yo me he visto llorando con mi pequeño también, porque el proceso de disciplina involucra una corrección de una mala conducta. Pero es bueno hacerle, hay una técnica que he visto que igual utiliza el rey de España, en algún momento se ve eso, en donde supongamos que yo soy un adulto y mi hijo es un poco más pequeño, entonces yo bajo, me inclino, me pongo a un nivel de él y le digo, mira hijo, ¿por qué te he disciplinado? Y él me dice, porque le he pegado a mi hermana. Entonces él ha entendido que la disciplina ha sido consecuencia de un acto. Entonces le digo, hijo, no lo vuelvas a hacer. Y reafirmo mi amor por él, porque cuando uno disciplina al niño, el inconsciente del niño supone que el padre lo detesta, lo odia, pero no es así. Se le reafirma y dice, mira, hijo, yo sabes que te quiero mucho y siempre te voy a querer y siempre voy a querer tu bien, pero no es correcto que lastimes a tu hermano. Ven, dame un abrazo. Y ese abrazo, les comento, si ustedes lo van a practicar y si van a recomendar la práctica también dentro de sus congregaciones, sana al niño y sana también al padre que tiene miedo a disciplinar a sus hijos. Y eso le ayuda a entender de que la disciplina es un acto de amor. La disciplina no es un acto de maldad o de malicia, es un acto que involucra el buen camino para el hijo. ¿Bajo qué circunstancias debería considerarse la vara o la disciplina extrema? Uno, cuando la desobediencia del niño o del adolescente es persistente y peligrosa para él mismo. Cuando su conducta puede ser muy destructiva y perjudicial, es igual importante hacer la reflexión importante. Pero siempre es recordar que si la disciplina yo la doy en un estado de enojo, airado, no es correcta. La disciplina se tiene que dar en amor, porque si estoy en enojo, puede pasárseme la ira y puedo agarrarle con tanta fuerza que literalmente le voy a hacer daño. La disciplina no tiene el propósito de hacer daño al niño. La disciplina tiene el propósito de corregir a la persona. Y si en mi enojo se me pasa la fuerza, se me pasa la ira, el enojo y la fuerza hace que yo pueda ser totalmente agresivo, no estoy haciendo una disciplina. Simplemente estoy desahogando mi frustración de mi ira en el niño, en el adolescente. Y esa no es una correcta disciplina. La correcta disciplina es entrar en paciencia y entender de que si voy a disciplinar a mi hijo, hago porque lo amo. Y quién sabe repetirme internamente, decir, amo a mi hijo, y por esa razón tengo que corregirlo. Sé que, como les decía al inicio de esta clase, no recibimos una capacitación de ser buenos padres y no hay reglas precisas para todos los hijos, porque cada hijo es particular, cada hijo es único, la manera, su personalidad, sus comportamientos son bien particulares, los míos, los de ustedes, los de otros, sus hijos son bien diferentes. Y sin embargo, la disciplina es necesaria porque es un principio bíblico, porque Dios también nos disciplina a nosotros, porque nos ama y debemos seguir también ese mismo modelo y ese mismo ejemplo. Que así como Dios nos ama y nos disciplina, nosotros también sabemos que a pesar de que nos disciplina Él, no ha dejado de amarnos, sino que su amor permanece para siempre. Y el amor de Padre debe permanecer también para siempre. Hasta ahí, preguntas, comentarios, queridos pastores. Un tema interesante, ¿verdad? ¿Qué dicen, pastores? Les escucho. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pastor Javier, ¿cómo está? Juan Javier, buenas. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches.
Quería hacerle una consulta. Bueno, con respecto a la escuela, bueno, está la familia, con respecto a la escuela, bueno, mi hijita estudia en un colegio donde está en primero de primaria y el método de la escuela es que puedan aprender a leer corrido y que puedan tener un avance más. Entonces ya los han puesto en un aspecto muy exigente de ya tener ciertos textos que ya puedan leerlo. Y la mayoría de los niños no está agarrando el hilo, pero bueno, mi hijita exigiéndole, se le trata de hacerlo, lo lee, ya está leyendo los números más grandes. Mi consulta es, licenciado, ¿es normal que a un niño de 6 años se le pueda exigir más allá? Porque yo recuerdo que esto he llevado en tercero, en cuarto de primaria, pero ya ellos ya los están llevando a corrido. Por la exigencia de los padres, quieren que aprendan más, que sean más rápidos, que puedan, los padres exigiremos más a los niños, que aprendan más, que aprendas esto, esto, esto. ¿Será correcto exigirles a los niños en esa edad de los 6 años? Esa consulta tenía el licenciado. Am, bueno, un niño tiene en su temprana edad muchas habilidades y potenciales a desarrollar, pero tiene que despertárseles en él. Cuando estas habilidades y potenciales van estimulados solamente por el adulto, por un capricho adulto, por ejemplo, si el adulto quería ser un deportista, futbolista, profesional, pero por circunstancias de la vida no ha podido serlo y ahora su hijo lo estimula, lo hace levantar a las 4 de la mañana para empezar a practicar y está obsesionado con que él sea un deportista profesional, puede ser que sí lo consiga, pero también puede tomar el otro camino en donde lo va a abusir totalmente de esta actividad y no va a querer hacer más de esta actividad. Entonces, tiene la capacidad, o sea, tiene el potencial de hacer, en este caso de la lectura, tiene el potencial de poder desarrollar esa habilidad lectora. Pero la estrategia importante que tiene que tomar el adulto es que esta actividad la disfrute, le guste, le encante. Como sugerencias, tal vez buscar textos que le puedan apasionar o temáticas que le puedan encantar, de tal manera de que no lo vea como una carga o algo agotador, no agradable, porque recuerden que los niños están en la etapa infantil y les decía hace rato, el juego es bien importante en el niño. Y si en esta etapa infantil esto les genera a ellos satisfacción, se divierten, la gozan jugando fútbol o leyendo, que puede ser ideal, adelante, o sea, puede hacerlo. Pero si el camino que vamos a tomar es del camino de exigencia y de castigo si no cumples y si no lo alcanzas, empiezo a menospreciarte o el colegio te va a empezar a menospreciar, probablemente le van a ir frustrando este potencial que tiene. Pastor José Luis, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Realmente el tema muy interesante, la disciplina. En cuanto al pastor que hacía la pregunta de los niños, bueno, yo soy educador. En le podría decir que en esta última década los contenidos en los colegios han ido aumentando considerablemente. Ya no es lo mismo, no son los mismos contenidos que se impartía a los estudiantes hace 15, 20 años. Quizás se ha visto que es un poco más avanzado, pero lo que hay que tomar en cuenta es que hay, hay estudiantes o niños que van a aprender rápido, así lo aprenden los niños. Hay otros que son más lentos, hay otros inclusive que les va a costar mucho aprender. Y en cuanto a la misma lectura comprensiva, se ha estado exigiendo mucho en el colegio lo que es la lectura comprensiva, porque de un tiempo a esta parte, en sí la ciudadanía en general no tiene una lectura. Lee, pero no entiende. Va a leer y no va a poder entender. Inclusive los métodos mismos de lectoescritura ya no es como el método antiguo que era el silábico, que se les enseñaba por sílabas.
ahora ya se les enseña a leer la oración de una forma muy directa. Y ese ya lo llaman, creo que es el método generador de palabras. Entonces, como la ciencia ha avanzado, también los métodos de enseñanza han avanzado bastante. Ahora, con el avance de la misma tecnología, con el internet, todo eso, se necesita que los niños y jóvenes también estén al mismo ritmo de la ciencia. Ese es el problema, licenciados. Quería solamente hacer un comentario. Ahora, en cuanto a la disciplina, esto también ha cambiado, porque hace 20 años el maestro o el padre de familia podía utilizar los correctivos. Una educación muy conductista era hace 20, 30 años. Pero ahora, ¿qué comentan los padres de familia? Dicen que los que aprendieron, los que estudiaron y aprendieron con la corriente conductista, el día de hoy son personas más respetuosas, más responsables, más estudiosos, qué sé yo. Mientras que los estudiantes que están ahora con el método actual, que no hay que tocarlos, que son como un cristal, realmente ya no hay responsabilidad. Ellos, los estudiantes, lo que se atienen ahora es a que no se les puede tocar, no puede tocarle el papá, no puede tocarle el maestro, porque las leyes están a favor, sea lo que sea el estudiante haya cometido una falta, las autoridades van a escuchar en un 80-90% al estudiante o al niño, pero nunca le van a dar la razón al padre ni al maestro. Y es el problema que estamos tropezando ahora. O sea, con la educación, la disciplina que hablaba el licenciado, ha impactado de tal manera que los jóvenes, los niños ya no tienen valores. Se ha llegado a tal extremo de que ya los valores están pues ya lejos, ya saludar, decir el gracias, buenos días, ya no hay. Entonces yo dije que el niño o el adolescente o el joven o el estudiante tiene que conocer las dos cosas, la hiel y la miel, porque no hay otra forma para poder educar. Y eso es lo que en la sociedad se está fallando bastante, porque es una educación que es muy permisiva. Ya pues ahora ya el estudiante, el niño ya llega a extremos. En los Estados Unidos se ha dado el caso de que un niño ya no quería vivir con sus padres, fue donde el juez y le dijo, yo no quiero vivir con mis padres. El juez falló a favor del niño y el niño tuvo la oportunidad de escoger otros padres adoptivos. Se está llegando a ese extremo de, creo que de alguna manera la palabra habla de la vara, y aunque es un poco salirse de la tangente, pero de alguna manera nos sirve bastante, licenciado. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Es un tema amplio igual para seguir profundizando el asunto de la educación infantil, de la educación dentro de la casa, pero como padres no debemos dejar siempre de lado el asunto de la disciplina, y como pastores también enseñar a nuestras congregaciones a cómo corregir adecuadamente a cada uno de sus hijos, de acuerdo a las diferentes etapas de desarrollo también que van atravesando cada uno de ellos. Bueno, pastores, mañana vamos a continuar todavía con el avance que tenemos. Que el Señor los bendiga, que tengan un buen descanso. Mañana nos estamos encontrando también. Mañana, por favor, estimados pastores, para todos atentos, les pido por favor mañana empezar un poquito tarde, una hora más tarde. Tengo un compromiso los días miércoles que ya he establecido anteriormente, así que por favor les voy a pedir el día de mañana. A las 9:30 vamos a empezar nuestra clase, y así que puedan conectarse hacia esa hora, ¿ya? Les agradezco mucho por la paciencia. Que el Señor los bendiga, que tengan muy buenas noches. Hasta el día de mañana. Bendiciones. Bendiciones a todos.